Bienvenidos, esto es el programa Análisis. Hoy estaremos tocando algunos temas de relevancia para que usted se entere. Vamos a hablar acerca del tema de las bolsas de plástico, algo tan común, algo que se usa a diario y bueno, que es necesario que ya se tomen medidas para evitar que sigan contaminando el planeta. Es algo muy cómodo utilizar bolsas de plástico, que nos den una bolsa para llevarnos los productos que compramos en las tiendas, pero lamentablemente no tenemos la cultura de estar reciclando o reusando estos utensilios. Es un tema en el cual todos debemos poner atención debido a que año con año se aumenta la cantidad de bolsas que se producen y año con año se incrementa la cantidad de bolsas las cuales llegan hacia el mar. Vamos ahora a presentarle datos acerca de las bolsas de plástico, cómo se generaron, cómo empezaron y también hablar acerca de parte de lo que es la concientización acerca de ese tema, sobre todo para que veamos cómo estamos causando daños al planeta al usar bolsas de plástico que no reciclamos o que al final las mandamos a un vertedero y sigue contaminando. Vea los detalles. El Día Internacional Libre de Bolsas de Plástico se usa para concientizar en reducir las bolsas de plástico de un solo uso y fomentar el consumo responsable, ya que las bolsas de plástico es uno de los productos más contaminantes del medio ambiente y pueden tardar cientos de años en descomponerse. Las bolsas de plástico pueden tener efectos ambientales graves como daño a la vida silvestre, sistemas de alcantarillado obstruidos, deterioro estético, consumen grandes cantidades de energía para su fabricación y están compuestas de sustancias derivadas del petróleo. Luego que son desechadas pueden tardar en degradarse hasta medio siglo. Las bolsas con serigrafía pueden contener residuos metálicos tóxicos. Las bolsas al ser desechadas causan daño a los suelos y mares por desprendimiento de microplásticos y residuos metálicos. Las bolsas de plástico, al no ser reciclables, quedan en el planeta perjudicando a todos los seres vivos del planeta. A los océanos llegan cerca de 12 millones de toneladas de plásticos cada año. Esos residuos son una amenaza para los océanos y las especies marinas. 1 de cada 6 peces que se venden en pescaderías tienen microplásticos en los estómagos. Dejar el planeta libre de bolsas de plástico requiere implicación de todos los sectores de la sociedad, desde gobiernos hasta las personas. En México, estados como Ciudad de México, Colima, Hidalgo, Michoacán, Nayarit, Oaxaca, Querétaro, Tabasco, Zacatecas, entre otros, tienen prohibidas el uso de bolsas de plástico. En Jalisco también está en espera que se aplique completamente esta medida, aunque está en el limbo la aplicación de restricciones de bolsas de plástico y popotes en Jalisco. Semadet ha informado que la norma estatal está en aplicación, aunque no se aplica al 100%. Se señala que los productores deben certificar si cumplen con especificaciones de incorporar al menos el 20% del material reciclado a la fabricación. Semadet debería actualizar el padrón de empresas certificadas. Mientras tanto, la norma ambiental estatal establece que la migración al material sustentable debe ser gradual, aunque aún casi en todo el estado de Jalisco se sigue dando bolsas de plástico en diferentes lugares y se deben integrar con material reciclado. Existen medidas que deben tomarse para reducir el impacto ambiental de bolsas de plástico, como son usar medios alternativos de empaque, recibir bolsas solo cuando sea estrictamente necesario, reutilizar bolsas que ya se tienen, evitar envases de un solo uso, seguir normas de reciclaje, nunca tirar bolsas de plástico en vertederos que lleguen a ríos y océanos. En México se señala que cada familia consume 650 bolsas cada año. De acuerdo con datos de la ONU, a nivel mundial se producen 500,000 millones de bolsas de plástico. De acuerdo con el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, las bolsas de plástico eran en 1970 una novedad, pero ahora son un producto que está presente a nivel global. Se señala que en 1997 se descubrió una mancha de basura en el Océano Pacífico. Las bolsas de plástico determinan que pueden matar tortugas porque las confunden con medusas y se las comen. A escala mundial se están fabricando 1 billón de bolsas cada año y han llegado a estar en las profundidades de los océanos o en la cima del monte Everest, así como en casquetes polares, y se crean problemas y desafíos ambientales. Cuando se tiran, dan paso a obstruir
aguas residuales, desagües pluviales, matan y enredan aproximadamente a 100,000 mamíferos marinos cada año y generan microplásticos tóxicos que infectan océanos, y en los vertederos pueden tardar hasta 1000 años en ese lugar en descomponerse. Eso es el tema acerca de bolsas de plástico. Ahora vamos a hablar en torno a lo que son los daños que se pueden causar con las bolsas de plástico. Es un problema en el cual contamina casi todo, porque hemos visto bolsas de plástico en cualquier sitio. Son disque de un solo uso, pero al final se quedan hasta por 500 años, como que se tiene el cálculo, para que se pueda destruir. Así que la bolsa de plástico se dan a conocer en la ONU y otras organizaciones que han encontrado desde lo que es el Polo Sur, Polo Norte, hasta el Monte Everest y muchos lugares más. Ahí se encuentran las bolsas de plástico, no digamos en el océano, donde los animales fallecen o mueren debido a la ingesta o que se atoran con bolsas de plástico. Así que es un tema en el cual, a pesar de todo lo que se ha creado de conciencia, a pesar de todo lo que se ha dicho de lo dañino que son las bolsas de plástico, pues poco se hace para evitar la contaminación con ese producto. Vea detalles acerca de daños, algunos daños que se causan al usar bolsas de plástico. En daños de las bolsas de plástico, contaminan y no son necesarias. La bolsa de plástico es un producto de usar y tirar. Malgasta cantidades grandes de materiales y energía para fabricar estas bolsas de plástico. La fabricación y distribución, así como el tratamiento, provocan problemas ambientales. Al ser fabricadas a partir de petróleo, este recurso no renovable, costoso y es escaso, por lo cual la emisión de gases de efecto invernadero hace el cambio climático. Se señala que reciclarlas no es rentable. Cuesta 100 veces más reciclarlas que producirlas nuevas. La mayoría acaba en el mar o quemadas en las incineradoras. Contaminan tanto en la fabricación así como cuando se incineran. Contaminan las que están impresas con tintas tóxicas. Tardan entre 150 y 1000 años en descomponerse. Al estar en la naturaleza causa mortandad de animales, tanto en medio terrestre como acuático. No es frecuente encontrar en cadáveres de animales marinos bolsas de plástico, porque provocan bloqueo, irritación, laceración en tracto digestivo, reducen la cantidad de alimento que los animales pueden ingerir y los matan. El plástico se acumula en cualquier rincón y tarda años en descomponerse o degradarse. Las bolsas de plástico dañan la flora y fauna de forma directa. La contaminación del agua por bolsas de plástico provoca que miles de peces y otros animales, como cetáceos, tortugas y aves, mueran. Las bolsas de plástico consumen grandes cantidades de energía para su fabricación. Están compuestas de sustancias derivadas del petróleo. La mayoría de las bolsas se desechan sin control, contaminando ciudades y ecosistemas naturales. El impacto medioambiental de las bolsas de plástico es peor de lo que podría creerse al principio. La bolsa de plástico es barata, ligera y fácil de producir, lo que ha llevado a que la presencia del planeta alcance cantidades que los seres humanos ya no alcanzan a lidiar. La ONU señala en un informe de medio ambiente algunas cifras en cuanto al tema de los plásticos. Se señala que a nivel mundial son 13 millones de toneladas de plástico que son vertidas en océanos. 5 billones de bolsas de plástico se utilizan cada año y 1 millón de botellas de plástico son compradas cada minuto. Los microplásticos han sido detectados en la sal de mesa, en agua de la llave, que puede contener partículas de plástico. Se señala que en 2017, por primera ocasión, el plástico ocupó los 10 primeros lugares de objetos recolectados en los océanos. Entre 60 y 80% de residuos marinos son plástico. En su mayoría son fragmentos menores de 5 milímetros. En promedio, se utilizan 200 bolsas de plástico por persona al año. El daño que las bolsas de plástico de un solo uso causan al medio ambiente, los seres vivos, porque no se reutilizan ni se reciclan y acaban en basureros o en el mar. Y esto continúa incrementando la contaminación y los daños al medio ambiente. Un problema grave, el uso de bolsas de plástico, un problema que no ha terminado y que sí sigue causando daños al medio ambiente, que aunque digan las autoridades que hay leyes en diferentes estados, aún muchos más siguen usando bolsas de plástico, o también en algunos sitios lo que hacen es ir dando largas a ese tema para que no se afecte la economía de un sector que es el uso de plásticos, aunque aquí en Jalisco, por ejemplo, empezó con un programa donde paulatinamente iban ingresando bolsas de plástico, pero con material reciclable, el cual sería un tema para poder reducir la contaminación y reusar bolsas de plástico, que también hay datos que señalan que es más caro producir una bolsa de plástico que reutilizarla. Así es que esperemos que pronto se pueda ir terminando con ese tema, pronto se pueda
pues evitar el uso de bolsas de plástico y también reducir la contaminación. Vamos al corte comercial, regresamos con otro tema aquí en el programa Análisis. En Pisos y Azulejos Chayo le ofrecemos la más alta gama en productos para su hogar. Aprovecha nuestros descuentos del 10% en formatos 30x60, 30x90 y 33.3%, con el mejor adhesivo de la región, AD1000. Solo en Pisos Chayo, donde nuestro compromiso es servirte. Juntos podemos lograr más. Apoyemos a los niños con cáncer. Tú puedes poner un granito de arena. Entrega tus tapitas plásticas en cualquier sucursal de TV Cable Tepa o de Aluminios Profilo, las cuales serán destinadas para obtener más apoyos de niños con cáncer. Ayudarlos es muy fácil. Iniciemos hoy. Cada camino, cada rodada, cada aventura la hacemos con pasión. En Mundillantas Paredes, tu moto llegará al mejor destino. Con lubricantes ELF, la leyenda continúa. Grupo Petromóvil, Petro San Juan, Superservicio Tepatitlán, Mini Estación Tepa, Miércoles de la Suerte, facturación 24 horas por internet. Petrotac, acumula puntos y gana premios y controla tu flotilla. Petromóvil, rendimiento y confianza. TV Cable Tepa tiene para ti el mejor servicio de la región de Los Altos. Disfruta de 108 canales con la mejor programación. Además, 20 megas de internet con descargas ilimitadas. El mejor servicio y todo con tecnología 100% fibra óptica por solo 489 pesos al mes. Contrata TV Cable Tepa en tu oficina más cercana. Regresamos aquí al programa Análisis. Vamos ahora a tocar el tema de las lluvias y sus riesgos. Ahorita, bueno, aquí en la región ha llovido muy poco, relativamente, pero ya cuando empiece a normalizarse el temporal de lluvias, quizá digamos a finales de agosto o septiembre, habría incremento de riesgos de inundaciones, de deslaves y problemas en la ciudad. Así que ahorita es tiempo para que vayamos tomando conciencia para evitar que los daños de las lluvias nos llegue a todos. Primero, evitar tirar la basura en cualquier lugar, en los domicilios, pues estar limpiando los desagües, las azoteas y esos espacios para poder evitar cualquier encharcamiento. Así que es un tema también relevante en el cual debemos poner atención. Las lluvias causan riesgos y parece que cada año se nos olvida que con el temporal de lluvias llegan más riesgos, desde andar en la calle, ya sea en vehículo o caminando, hasta en los hogares o digamos en zonas donde puede haber un deslave. Así que es un tema relevante en el cual debemos prepararnos ahorita, concientizarnos y tomar todas las medidas para evitar cualquier riesgo de salud, sobre todo que suframos algún problema debido a alguna inundación o algún otro problema. Vea la información. Las inundaciones tienen consecuencias de lluvias intensas en diferentes regiones. Algunas pueden durar varios días, pero otras duran minutos. Las lluvias intensas generan tres peligros: las inundaciones, los torrentes y deslaves. Si alguna persona vive en un área baja y plana cerca de un río o aguas debajo de una presa, siempre es necesario estar preparados para enfrentar posibles inundaciones. Vivir en cañadas o cerca de los cauces de los ríos, es necesario tener cuidado con el agua que se desborda de su cauce natural, las corrientes que pueden arrastrar piedras, lodo, troncos de árboles y otros escombros. Otro peligro es ocasionado por el reblandecimiento de los suelos, por las lluvias y la inmoderada tala de árboles, que facilita el desprendimiento de una masa de tierra, las laderas de los cerros o cortes de caminos. En caso de inundación, es una contingencia provocada por un ciclón. Son lluvias torrenciales aisladas, difíciles de predecir, que aunadas a la ubicación inadecuada a la vivienda propician los desastres. Se debe preparar con anticipación, evitar áreas comúnmente sujetas a avenidas de agua o inundaciones repentinas, no construir en terrenos susceptibles de inundaciones, ni en riberas o otros cauces de agua aunque estén secos. Si viven en zonas donde ya han ocurrido inundaciones, establecer rutas de salida más rápidas desde su casa o lugar de trabajo hacia lugares altos que se hayan previsto como refugios. En temporal de lluvias, estar pendiente a las señales de aviso, alarma y emergencia y mantenerse informado. Esto ayudará
ayudará a pararse ante cualquier situación. Empacar documentos personales. Tener disponible un radio portátil, lámparas de pilas y un botiquín de primeros auxilios. Se debe limpiar azoteas y desagües, así como en las calles y otros sitios para que no se tape con basura. No dejar solos a niños. Sellar con mezcla de cemento la tapa de su pozo o aljibe para tener agua de reserva no contaminada. Si no se puede salir de casa, es conservar la calma. Tener a mano artículos de emergencia. Mantener la radio encendida para recibir información e instrucciones de fuentes oficiales. En caso de salir de casa, desconectar servicios de luz, gas y agua. Cerciorarse de que su casa quede bien cerrada. Seguir instrucciones de autoridades o dirigirse de inmediato a lugares o refugios previstos. Si se traslada en algún vehículo, prevea que la ruta por donde se traslada esté libre y no corre el riesgo de quedar atrapado. Si cae aislado, suba al lugar más alto posible y espera ser rescatado. No cruzar ni a pie ni en vehículos, ríos. La velocidad del agua puede ser mucho mayor a la que se puede suponer. Retirarse de casas, árboles y postes que pudieran ser derribados. Tener cuidado con deslaves. Evitar caminar por zonas inundadas. Después de la contingencia, conservar la calma. Seguir instrucciones transmitidas por autoridades. Reportar posibles heridos a servicios de emergencia. Cuidar los alimentos que estén limpios. No comer nada crudo ni de procedencia dudosa. Revisar la casa en caso de cerciorarse que no haya peligro. Si la casa no sufrió daños, permanecer en ella. Mantener desconectados gas, luz y agua hasta asegurarse de que no haya fugas ni peligro de cortocircuito. No divulgar ni hacer caso de rumores y colaborar con vecinos para reparar daños en caso de una inundación. Es el tema acerca de las lluvias, cómo pueden provocar problemas en el hogar, en las ciudades, pero hay un tema también muy relevante. ¿Sabe usted que cuando empiezan a haber más lluvias se aumenta la cantidad de accidentes que ocurren en calles y carreteras, causando un aumento que varía de cada estado dependiendo de la cantidad de lluvia y dependiendo de las condiciones que se tengan? Así que es algo que debemos todos estar conscientes de que las lluvias pueden ocasionar problemas muy graves en cuanto a la cantidad de accidentes que pueda dejar personas lesionadas o hasta que fallezcan en un accidente. Así que, además de las lluvias, si somos conductores, debemos tener más precaución, bajar la velocidad, cuidarnos. Si está la tormenta fuerte, pues no circular por ese lugar, bajar un ratito de la carretera, esperar que pase la lluvia intensa y sobre todo evitar circular a exceso de velocidad. Es un tema también en el cual debemos todos poner atención, aunque se nos olvide también de los riesgos que existen, tanto en carretera como en calles, por las lluvias. Las cifras son variables por estado en cuanto a accidentes viales, los cuales se incrementan durante el temporal de lluvias. Da a conocer el Centro de Experimentación y Seguridad Vial, CESVI, que en México más del 6% de los accidentes vehiculares en carreteras federales son la causa de las lluvias. En agosto, septiembre y octubre es cuando hay una mayor cantidad de fenómenos hidrometeorológicos, por lo cual aumentan los accidentes. Cuando llueven, los accidentes de tránsito suelen incrementar tanto en ciudades como en las carreteras. La poca visibilidad, lo mojado del pavimento, exceso de velocidad y mala capacidad de reacción son algunos de los factores que se mezclan cuando ocurre un percance automovilístico. Se debe conducir con precaución, respetar límites de velocidad y que el automóvil tenga buenas condiciones físico-mecánicas. Estar atento para reaccionar ante un hecho inesperado. En cuanto al número de accidentes vehiculares en carreteras federales, se indica que el 9% se derivan de agentes naturales como lluvias, huracanes, tormentas e inundaciones. El Centro de Experimentación y Seguridad Vial México se estima que en época de lluvias los accidentes viales en México incrementan de 15 a 20% debido a que los residuos de los vehículos como aceites y gasolina, entre otros, se quedan sobre el asfalto y dejan la superficie resbalosa, lo que aunado a la poca visibilidad puede derivar en un incidente de tránsito. Se pueden dar también varios factores, como puede ser la pérdida de tracción de las llantas. La combinación del agua con el aceite va dejando a los autos, produce una capa resbalosa. Medidas de prevención: cuidar y mantener la distancia de frenado. Encharcamientos e inundación profunda es otro peligro que se puede tener en carreteras. Se da a conocer que en 2021 hubo una tasa nacional de 3.4 muertes en accidentes de tránsito por cada 100,000 habitantes. La tasa de víctimas lesionadas fue 73.9 heridos por cada 100,000 habitantes. Se informa que el riesgo de accidentes se incrementa hasta un 20% durante el temporal de lluvias, por lo cual autoridades hacen el llamado a la población para que tome medidas preventivas y evitar percances que puedan causar lesiones o hasta la muerte durante el temporal. Es un tema relevante. Como conductores, siempre estar al pendiente de evitar participar en algún accidente. Más si está lloviendo, debemos siempre estar conscientes de que se aumenta la posibilidad de un accidente, estar conscientes de que al estar en calles o carreteras podemos ser parte de un accidente grave. Así es que lo más importante, si está lloviendo, primero revisar condiciones del vehículo, segundo lugar, ver condiciones del camino, tercer lugar, estar conscientes de que en un momento puede cambiar todo y que podemos ser partícipes de un accidente y nunca distraernos y siempre andar manejando la defensiva y más en temporada de lluvias, porque es donde
se pueden incrementar posibilidades de accidentes. Y bueno, en todos los estados, aquí en Jalisco se calcula que entre 10 a 20% se incrementa la posibilidad de un accidente durante temporada de lluvias. Todo esto para que lo tomemos en cuenta como conductores. Y no hay que dejar pues fuera de cualquier posibilidad de que si no tomamos una acción relevante podemos ser víctimas de un accidente o causar un accidente, sobre todo al circular por avenidas, calles o carreteras. Así que hay que estar al pendiente, y más ahorita que se acerca el temporal de lluvias, siempre estar pensando en evitar cualquier riesgo, y que bueno, las lluvias siempre traen un incremento en percances viales. Vamos al corte comercial, regresamos con más. Este mes, consiente a mamá y ven a Pisos Chayo con ofertas únicas. Los revestimientos con 10% de descuento. Pisos cerámicos hasta un 10% de descuento. En la compra de 10 adhesivos de la marca AD1000, obtén uno gratis. Solo en Pisos y Azulejos Chayo, donde nuestro compromiso es servirte. Cada camino, cada rodada, cada aventura la hacemos con pasión. En Mundillantas Paredes, tu moto llegará al mejor destino. Con lubricantes ELF, la leyenda continúa. Grupo Petromóvil, Petro San Juan, Superservicio Tepatitlán, Mini Estación Tepa, Miércoles de la Suerte, facturación 24 horas por internet. Petrocac, acumula puntos y gana premios y controla tu flotilla. Petromóvil, rendimiento y confianza. En TV Cable Tepa ya puedes pagar tu servicio en línea. Entra a www.tvctepa.com. Haz tu registro y paga tu servicio sin salir de casa. Estamos para ayudarte en el teléfono 378-782-3736. EICO de Los Altos, avanzado sistema de vigilancia, soluciones de seguridad, cámaras, alarmas y cercos eléctricos, servicios empresariales, infraestructura y puntos de servicio, radios y telefonía. 378-781-1450. EICO de Los Altos. Continuamos, ahora vamos a tocar el tema del Día del Árbol. Cada julio, segundo jueves de julio, este año 13 de julio, se celebra el Día del Árbol. Importante esta fecha porque es una forma de recordarnos que debemos cuidar el medio ambiente, que debemos cuidar los árboles y evitar destruirlos. Es un tema que a veces se nos olvida, y aunque se dan datos que estamos deforestando, también hay gente que empieza a concientizarse acerca de la importancia de tener árboles plantados, sobre todo por todos los cambios positivos que hacen los árboles. Y cuando no hay árboles se da desde erosiones, aumento de inundaciones, deslaves y temas relacionados con eso. Así que la importancia de tener un árbol es algo básico para la vida, porque también producen vida, ya sea protegiendo a seres silvestres, como también protegiendo y generando más aire. Así es que es un tema relevante el Día del Árbol, que debemos todos plantar un árbol o tener conciencia para evitar que se esté talando árboles. Vean la información. El Día del Árbol es una fecha importante donde se recuerda la importancia de los árboles en el planeta. Los árboles brindan beneficios y son esenciales para la vida en la Tierra. El Día Mundial del Árbol se celebra el 28 de junio y fue proclamada por el Congreso Forestal Mundial desde 1969 con la finalidad de reconocer el árbol como un elemento vital del planeta. La FAO aceptó esa iniciativa en 1971. En México se celebra el Día del Árbol el segundo jueves de julio de cada año. En 2023 la conmemoración será el jueves 13 de julio. El Día del Árbol se celebra en México, aunque tiene su origen en Suecia en 1840, y en México se celebra o se conmemora desde 1959. Entre beneficios de los árboles están: ayuda a bajar la temperatura, ayuda a ahorrar energía, proteger de rayos ultravioleta del sol, proteger y dar cobijo a los animales, fijar el terreno, son fuente de alimento y materia prima. La falta de árboles trae consecuencias como pérdida de biodiversidad, erosión y pérdida de fertilidad de los suelos, variaciones de temperatura, humedad y viento a lo largo del día y durante diferentes estaciones, inundaciones porque el humus del suelo retiene el agua de lluvia, las raíces evitan que se vaya a la tierra. Sin árboles esto no ocurre. La falta de árboles puede perjudicar la calidad del aire y aumentar la contaminación. Puede aumentar la temperatura en zonas urbanas debido al efecto isla de calor. México es un país con gran diversidad de especies de árboles nativos. Algunas especies de
árboles nativos de México son el ocote, oyamel, chicozapote, ahuehuete, guaje, caoba, árbol de tule. Se da a conocer que en 1840 Suecia fue el primer país que celebró el Día del Árbol para generar conciencia sobre la importancia de los recursos forestales de los árboles. El aporte de los árboles a la conservación del medio ambiente. Los árboles juegan papel fundamental en la conservación del medio ambiente, liberan oxígeno y transforman el dióxido de carbono en biomasa, reduciendo el efecto invernadero. Son reguladores del ciclo hidrológico, previenen la erosión de suelos, constituyen el hábitat de especies, plantas, aves, mamíferos, reptiles y anfibios. El 12% de los bosques del mundo están designados para conservar la diversidad biológica. Se estima que los bosques constituyen una reserva de carbono. Se determina un bosque como un ecosistema donde la vegetación predominante son árboles y matas. La definición del bosque puede variar según el país o región. En México se considera bosque una superficie de terreno con una densidad mínima de 10% de árboles y una altura mínima de 5 metros. Hay diferentes tipos de bosques, como pueden ser por su clima, latitud, follaje, vegetación y grado de intervención. Y esos pueden ser bosques tropicales, bosques boreales, bosques mediterráneos, bosques mixtos. Los árboles son básicos para cuidar el medio ambiente y para protegernos de cualquier entorno que tengamos dañino para la salud. Pero también hay un tema, está incrementando por diferentes usos, ya sea para ganadería, agricultura, por quemas que se den, ya sean naturales o generadas, la pérdida de árboles. Y eso, la erosión, causa problemas también a futuro. Como le comentaba hace un momento, puede ser desde una erosión, deslaves, problemas, pues se acaba la fauna silvestre y lo que es en torno a un bosque o una zona arbolada. Y eso está aumentando cada vez más. Vamos a presentarle en este momento datos acerca de la erosión, qué problemas se causan y por qué se da la erosión constantemente. Así que es algo que no debemos olvidar, es algo que debemos tener en cuenta siempre, que nosotros estamos causando daños al planeta y debemos evitarlo a toda costa. Eso es algo que no podemos dejar olvidado, al contrario, tenemos que tomar en cuenta para poder mejorar en ese sentido. Vean la información. La deforestación se puede producir por causas naturales o a causa de actividades del ser humano. Un incendio que genera deforestación puede tener origen o ser provocado por el hombre o por la naturaleza. Al caer un rayo puede darse un incendio. Él señala que el ritmo de deforestación es alto. La deforestación es el proceso de quitar de un terreno forestal sus plantas y árboles, quitar su vegetación. Los bosques tienen varias funciones en la naturaleza y perderlos es perjudicial para el medio ambiente, y esto contribuye al cambio climático. Entre principales causas de deforestación se puede encontrar la mano del ser humano y otras por fenómenos naturales. Las actividades del ser humano son la principal causa de deforestación y es causa que puede ser evitable. Entre principales causas de deforestación que genera el ser humano está la tala de árboles indiscriminada o mal gestionada, ganadería, urbanización del terreno, causas naturales de la deforestación, incendios forestales. En verano, los incendios forestales acaban con miles de hectáreas de bosque, plagas y enfermedades en los bosques. Las plagas y enfermedades de los árboles es otra de las causas naturales que causan deforestación. Las consecuencias de la deforestación, que pueden ser más o menos graves, en algunas situaciones pueden causar daños que no pueden recuperarse, como alteración del ciclo del agua. Los árboles atraen las lluvias y los bosques son parte vital en el ciclo del agua. Desertificación, con la tala indiscriminada o sin control, junto con incendios provocados sin que se tenga una reforestación y sin gestión adecuada, puede convertirse en una zona desertificada. Al perderse los bosques y selvas, se modifica el ciclo de agua y las temperaturas en la región donde ocurre eso. El primer paso para evitar deforestación es tomar medidas preventivas y reparar los lugares que tengan problemas. México ocupa uno de los lugares primeros en tasas de deforestación en el mundo. Existen estimaciones sobre las tasas de deforestación a nivel nacional. Las principales causas de deforestación en México son el incremento de la frontera agrícola y ganadera, la tala ilegal, los incendios forestales, la expansión de áreas urbanas e industriales, las plagas y enfermedades de los árboles. La deforestación lleva una disminución en el suministro de agua a escala local y nacional y rompe el equilibrio del clima a nivel regional y planetario, por lo cual incrementa la amenaza de cambio climático global. La deforestación y degradación de los bosques genera emisiones que tienen alrededor del 9% de las emisiones totales de carbono. Se menciona que los bosques tienen el 80% de la biodiversidad mundial de plantas y animales, y por esto su destrucción pone en riesgo la supervivencia de muchas especies. La deforestación de bosques tropicales produce pérdida de gran cantidad de especies. Además de incendios forestales, la fragmentación, la deforestación son pautas que llevan a que se acaben los bosques. Ahorita vemos que hay muchos árboles, pero puede llegar un momento en que se acabe todo eso y es donde tendríamos un problema grave para poder
cuidar el medio ambiente, estaremos perjudicándonos a nosotros mismos. Así que la importancia de plantar árboles, la importancia de tener árboles constantes y evitar la erosión, y que haya sanciones a quien queme o tale clandestinamente, pero que sean sanciones efectivas, es la única manera en que puede acabar con los problemas ambientales que podrían venir en un futuro a no tener tantos árboles. Le agradezco por su compañía. Gracias. Eso fue el programa Análisis. Hasta luego.